Postergado el inicio del juicio oral y público de la Operación Océano de explotación sexual de adolescentes, proceso en el que hay 11 personas imputadas. La postergación fue por la complejidad del expediente y las más de 300 carillas del caso, así por la cantidad de personas involucradas, según confirmó la abogada de algunas de las víctimas, Soledad Suárez, quien dijo que aún no hay fecha para reiniciar el proceso. Sobre el caso de explotación sexual y abuso de menores vinculado al ex senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, la integrante del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho dijo que seguramente va a haber una ampliación de la formalización por los resultados de las nuevas líneas de investigación vinculadas a la violación de la reserva de la identidad de las víctimas ratificada por el Tribunal de Apelaciones, así como el seguimiento y amenaza de las víctimas. Son casos de poder, dijo la abogada, que no descartó que haya más personas involucradas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 21 grados a esta hora aquí sobre la capital, en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso, cubierto, baja probabilidad de precipitaciones escasas, vientos del sector este entre 20 a 30 kilómetros por hora, rachas de 40 a 50 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 22 grados. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, camino Molinos de Rafo, desde María Orticochea hasta Carlos Ferrer y Ordeto, hasta las 4 de la tarde va a estar trabajando UTE. En Burucuyá, entre Gómez y Cufré, hasta las 5 de la tarde habrá carga y descarga. Y Donizetti y Juan Espinosa hay trabajo hormigonado, en este caso hasta las 5 de la tarde. Conocemos los títulos que se están desarrollando a esta hora. El ministro de Ganadería, Fernando Matos, pidió a los precandidatos que desarrollen propuestas de políticas de Estado de respuesta y adaptación al cambio climático y que atiendan las necesidades de infraestructura y producción. Cabildo Abierto se reunirá para tomar postura sobre el proyecto que impulsa el sector Ciudadanos de ingresar por concurso a las intendencias. Manini Ríos dijo que está a favor de la propuesta, pero el mecanismo de plebiscitarlo no es el más oportuno. El 83% de las personas privadas de libertad en Rivera son mujeres afrodescendientes, la gran mayoría con hijos menores de 18 años. Las cifras muestran una brecha étnico-racial y social muy grande. El sociólogo Ricardo Klein, profesor en la Universidad de Valencia, dijo que el fenómeno de tagueo en Montevideo llama la atención por la altura y el ingreso a propiedades privadas. El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un aviso a la población por pronóstico de precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas en el fin de semana. Nacional cayó ante River Plate 2-0 en el Monumental y quedó relegado a la tercera colocación del Grupo H de la Copa Libertadores. El próximo rival de los albos es el Deportivo Táchira. Portada, se suspende hasta nueva fecha el inicio del juicio de la Operación Océano por acuerdo de las partes. Esto es por la complejidad del expediente, por la cantidad de personas además que están involucradas. Lo dijo hoy la abogada de algunas de las víctimas, la doctora Soledad Suárez. Sobre el caso de explotación sexual y abuso de menores vinculado al ex senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, la integrante del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho dijo que seguramente va a haber una ampliación de la formalización por las nuevas líneas de investigación vinculadas al seguimiento y violación de la reserva. Son casos de poder, concluyó la abogada. Si estas personas tienen ciertos delitos que fueron objeto de la condena, fue a mando de alguien y ese alguien son los imputados y nosotros consideramos que va a haber una ampliación de la formalización oportunamente. Los 10 denunciantes del caso Penades son atendidos por la unidad de víctimas de Fiscalía y siguen teniendo mucho miedo de represalias. Temen todo, temen que los detecten, temen que les hagan algo en consideración a eso, a ellos, a sus familias. Cuando se empezó a descubrir todo este plan,
que, bueno, que es lo que se intenta desarticular realmente, o nos dimos cuenta que no era un acto paranoico, era realmente había movidas para que se lo parara en la calle por policías, etcétera. Entonces, en realidad, de verdad, hubo una persecución, un control, una vigilancia. Romina está probado que estaba sometida a vigilancia. Suárez dice que este tipo de casos de abuso y explotación sexual llegan al consultorio jurídico de la Facultad de Derecho porque es población vulnerable y es la población que atiende este servicio de la UDELAR. En general, los casos de abuso sexual y de explotación siempre son con asimetría de poder. Esa es su esencia. Pero estos particularmente son casos de poder. La mesa política de Cabildo Abierto se va a reunir para tomar una postura sobre el proyecto que impulsa el sector Ciudadanos de ingresar por concurso a las intendencias. El líder y precandidato Manini Ríos adelantó que están a fin de acompañar la propuesta, aunque reconoció que a esta altura el mecanismo de plebiscitarlo no es el más oportuno. La bancada del Partido Nacional ya adelantó que se opone por unanimidad, mientras que se aguarda la resolución del Frente Amplio. Yo entiendo que sí, que lo vamos a acompañar. Vamos a ser coherentes con lo que votamos en la Cámara de Senadores. Si era para una ley era bueno, esta es una propuesta, tal vez el camino pueda no ser el mejor o no sea el más oportuno debido también a la proliferación de propuestas de plebiscito que va a haber, pero entiendo que es necesario avanzar en ese sentido, darle mucho más cristalinidad al ingreso a la función pública a través de las intendencias. Nos parece que es una propuesta en definitiva que ya la hemos acompañado y la vamos a volver a acompañar. ¿Sus palabras abarcan a los 3 senadores y los diputados que tiene Cabildo Abierto? Sí, bueno, en el Senado los 3 senadores votamos ese proyecto cuando se votó la semana pasada. Vamos a ser coherentes y aparte porque entendemos que es necesario hacer cambios en ese tema, ¿no? El precandidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, cuestionó la propuesta del sector Colorado Ciudadanos de habilitar este plebiscito del que estamos hablando para regular el ingreso a las intendencias. Dijo que es parte de una fiebre de plebiscitar cosas junto a las elecciones nacionales y aseguró que habría que trabajar en la unificación de los estatutos de las intendencias. Yo creo que hay mucho para trabajar en el tema de generar estatutos únicos de funcionarios en todas las intendencias municipales, trabajar positivamente en este tema. No creo que el camino sea que venga todo el mundo la fiebre de plebiscitar cosas con las elecciones, llenar de plebiscitos las elecciones. Las elecciones tienen que elegir gobierno y obviamente hay 2 o 3 plebiscitos asociados que tienen que ver con el futuro nacional. El plebiscito de la seguridad social es un tema importante con el futuro nacional. Déjeme un segundito. Y en ese sentido, yo creo que no es la vía, la Constitución, meter esto en la Constitución para solucionar este tema si uno quiere solucionar el tema. Si uno quiere buscar mecanismos para encaminar una solución en un sentido positivo, no es metiendo en la Constitución. La bancada legisladora resolvió no acompañarlo por unos temas jurídicos vinculados a la autonomía departamental y justamente que hay 19 estatutos diferentes aprobados por la Junta Departamental. Creo que hay que trabajar sobre eso y obviamente nuestro respaldo es a la posición que tuvieron. Y siguiendo con este tema, la diputada colorada María Eugenia Rosselló salió al cruce de las críticas por la oportunidad de la acción plebiscitaria. Contestó directamente al senador Germán Coutinho, dijo que pensar que Ciudadanos tiene una actitud oportunista es perverso. Un senador que integra la bancada del Partido Colorado, la bancada bicameral del Partido Colorado, piense que el sector Ciudadanos quiere sacar un rédito político por la muerte de nuestro amigo político y personal, Adrián Peña, es de una perversidad que no me sorprende realmente. Es muy perverso pensar de esa manera, porque además que no es cierto. Todo lo contrario. Adrián Peña hace una semana estaba falleciendo en la ruta y para nosotros es un dolor muy grande, muy fuerte, fue un golpe muy duro que tuvimos como bancada. No solamente porque era un amigo político, sino porque era un amigo personal. Y su pérdida, su fallecimiento de forma tan abrupta y tan trágica nos duele y nos sigue doliendo y nos va a doler por mucho tiempo más. Porque en política, como yo digo, los vínculos son muy estrechos. Y con Adrián teníamos un vínculo muy estrecho todos, y él era muy cercano a todos. Entonces es una falta que se va a sentir. Pero de ahí a decir que estamos aprovechándonos de la trágica muerte de nuestro amigo
político, Adrián Peña, para poder sacar rédito político o ventaja política presentando este proyecto de reforma constitucional, y eso no es así. Nosotros lo que quisimos hacer es continuar con esta batalla política que inició Adrián Peña. Fernando Matos, ministro de Ganadería, dirigente del Partido Colorado, se refirió también a estas críticas del senador Coutinho, llamó a resolver las diferencias en la interna y destacó la necesidad de aprobar una normativa que regule los ingresos en las intendencias. Yo creo que esto no le hace bien al sector político, al partido. Me parece que las cosas se tienen que conversar más en el diálogo, en la propuesta. Creo que una propuesta que evidentemente fue respaldada, lo que fue la iniciativa del senador Adrián Peña, extinto recientemente, y que faltó apenas un voto para que se pudiera concretar, y es una vía alternativa que entendemos que es positiva, que es respetar el espíritu de una necesidad que estoy seguro que buena parte de la ciudadanía la respalda, porque evidentemente tenemos que terminar con las designaciones a dedo que muchas veces vemos en algunas administraciones, y como nosotros lo aplicamos en la administración central una vez que nos toca la responsabilidad de gobierno. La precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Carolina Cose, dijo que de ganar la presidencia implementaría el plan ABC a nivel nacional. Será un plan de apoyo básico a la ciudadanía similar al desplegado en Montevideo, dijo Cose en un acto realizado anoche en Maldonado. Aprendí como intendenta de Montevideo en el plan de apoyo básico a la ciudadanía que íbamos a un barrio a intervenir, íbamos todos juntos de manera coordinada, salud con asistencia social, con los que trabajaban en el territorio haciendo calles, zanjas y plazas, íbamos con una propuesta, hablábamos con los vecinos, salíamos con una propuesta mejor. Eso lo hicimos y se está haciendo en Montevideo desde hace 3 años, en 60 barrios. Se llama Plan ABC. Hay que tener un plan ABC a nivel nacional. Vamos a cambiar la realidad. Presidentes de los partidos políticos con representación parlamentaria firmaron una nueva edición del Pacto Ético del Sistema Político contra la Desinformación. Esto fue en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. La propuesta fue impulsada por la Asociación de la Prensa del Uruguay. Destacaron que esperan que sea más que una firma. El pacto ético esencialmente es el mismo que el que se firmó en el 2019. Se entendió que las condiciones estaban dadas para poder ratificarlo, no rectificarlo, sino ratificarlo en esta instancia, porque hay nuevos componentes en la sociedad, hay nuevos componentes en la comunicación, y entonces es necesario, nos parecía a nosotros, en función de algunos episodios que ocurrieron, que esto no se fuera de cauce. Lo hacemos con la responsabilidad que todos como periodistas y comunicadores tenemos que tener, y convocando nuevamente a la clase política a que también acompañara desde ese lugar. Y se logró que sí, inmediatamente hubo acuerdo. Entonces nosotros estamos esperanzados, así como ocurrió en el 2019, que no sea simplemente una firma, sino que sea un compromiso, como lo decíamos en el texto que compartimos desde la Asociación de la Prensa, para quienes estamos hoy habitando este momento político, comunicadores, clase política, pero también para quienes vienen en el camino. Esto no es un antídoto, ¿no? Es simplemente una manifestación de intenciones de dos grandes partes, que es el sistema político y el periodismo, la comunicación. Obviamente que van a ocurrir situaciones no deseables, pero bueno, justamente lo que se trata es de poder conjurarlas al amparo de este pacto ético. El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, asistió a la comisión bicameral del Parlamento que está haciendo un seguimiento de la situación de los recintos penitenciarios. En ese encuentro dijo que el gran desafío de las políticas públicas en el combate a la delincuencia pasa por mejorar la red de protección de las y los adolescentes que van entre los 12 y 17 años. La reforma, el sistema, una política pública de
de reintegración social sigue siendo un gran desafío para todos, y el año electoral es un año que es una enorme oportunidad. Uruguay ha seguido el camino que han seguido buena parte de los países del mundo cuando sienten que hay un volumen, una cantidad de delito que desborda las previsiones normativas previas. Se aumentan las penas, se aumentan los delitos. Lo que pasa es que también muchos países del mundo han ido viendo que eso no asegura menos delitos. Entonces hay que pensar una respuesta mucho más global, si se quiere eficiente, que requiere construir un sistema diferente. El gran desvío que tenemos y que desemboca muchas veces justamente en el delito es, yo creo, el agujero que tiene nuestra red de protección en la adolescencia. El 83% de las reclusas en el departamento de Rivera son mujeres afrodescendientes, la gran mayoría con hijos menores de 18 años. Las cifras son alarmantes y muestran una brecha étnico-racial y social muy grande en ese departamento. Así se considera desde la Intendencia de Rivera. La directora de Inclusión Social de la Intendencia de Rivera, Samia Abud, recordó que el porcentaje de población afrodescendiente en Rivera es entre 17 y 23%, por lo que estos resultados son muy preocupantes. Nos asustó muchísimo el número de cantidad de mujeres afrodescendientes, un 83%, porque como siempre digo, la cárcel debe ser una realidad de lo que representa el Uruguay demográficamente, ¿no? El relevamiento indica que el 74% no tiene bachillerato, el 83% tiene hijos menores de 18 años y el 40% es joven. Eso es muy preocupante porque son madres que no están en hogares, son mujeres que podrían estar trabajando, podrían estar terminando sus estudios. Entonces vemos que todavía esa brecha étnico-racial todavía no ha alcanzado con lo que se ha hecho. ¿Se entiende? O sea, nos falta más. Tienen que seguir accediendo a los estudios, tienen que tener la oportunidad de poder terminar sus estudios. Y lo que estamos haciendo, sí, entre todos, con estos números, ¿qué se puede hacer para poder llevar adentro de las cárceles, ¿no? A ellas que están privadas de libertad? Tenemos que sacarnos los colores políticos de arriba, porque el tema afro es un tema de todos. Y entre todos buscar un camino para realmente hacer una política pública direccionada. Hay un aviso especial de atención de INUMED por lluvias abundantes durante los próximos días. Vamos a ver cómo se viene este fin de semana. ¿Qué novedades hay? Juliana Perdomo está justamente en INUMED. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida. Buen mediodía para ti. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Como tú adelantás, hay un aviso especial para la población por lluvias abundantes que comienzan en la madrugada de este sábado en el norte del país y que se van a ir desplazando al resto del territorio nacional. Y para ampliar esta información estamos con la meteoróloga Natalie Bentancur. Gracias por estos minutos. ¿Cuán importante van a ser estas lluvias y qué va a pasar con el viento? Bueno, como bien tú decías, tenemos un aviso a la población por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas que van a iniciar, en realidad inician en la tarde de hoy, pero no van a ser tan significativas. Sí esperamos que a partir de la madrugada los eventos de lluvia se intensifiquen más. Esta desmejora va a comenzar por el norte del país, se va a ir extendiendo principalmente en lo que es en la zona noreste y centro, lo que es el día sábado, y el día domingo se va a trasladar más hacia la zona al sur del Río Negro, y también va a afectar algo del departamento, de los departamentos comprendidos en la zona este. Sí es importante resaltar que los acumulados de lluvias durante lo que es el sábado y domingo van a ser precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas, y también desde destacar que en la zona costera va a estar ventoso, o sea, van a haber rachas de viento que pueden estar entre los 60 y 70 kilómetros en la hora. Eso es lo que es el fin de semana. Durante este periodo también se esperan mejoras temporarias, eso también está bueno aclararlo. El día lunes, por el litoral oeste, ingresa una nueva desmejora en las condiciones del tiempo. Acá sí ya es un evento más de tormentas, con precipitaciones. Puede haber alguna racha de viento asociada a tormenta, o sea, distinta a lo que se va a generar el día sábado y domingo en la franja costera. Y también puede haber actividad eléctrica y caída de granizo. Esta situación, que inicia el día lunes nuevamente, se va a desplazar desde el litoral oeste y va extendiéndose al resto del territorio. Y recién hacia el día martes, bueno, las condiciones meteorológicas van a comenzar a mejorar en forma gradual.
Teniendo en cuenta que va a ir actualizándose, ¿hablamos de alertas de color naranja y amarilla también? Sí, exactamente. Nosotros de todas formas sugerimos que vayan dándole seguimiento a las alertas meteorológicas a través del sitio web y la aplicación de Inumet, en donde recuerden que las pueden georreferenciar a las alertas dependiendo de la zona del país en las que se ubiquen. Y sí, muy probablemente tengamos alertas de nivel amarillo y de color naranja. Por eso sugerimos que le den seguimiento a ese tipo de alertas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, Rosina, teníamos la palabra de la meteoróloga. A propósito de este aviso, les informamos que van a tener que ir actualizando la página de Inumet de aquí, desde este sábado al próximo martes, donde se van a estar dando todos estos fenómenos. Muchas gracias, Juliana. Estar atentos y atentas entonces a esta información de Inumet. Hacemos una pausa muy breve, como siempre, volvemos enseguida. Presenta Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Continuamos en MBD Noticias con toda la información desde Montevideo y les contamos que aumentó la circulación de bicicletas por la avenida 18 de Julio luego de la implementación de la ciclovía hace 4 meses. Según los datos de la Intendencia, la movilidad en marzo de este año creció un 70% comparado con el mismo periodo del año pasado. En 4 meses, el Observatorio de Movilidad de la Intendencia de Montevideo reveló los datos de circulación de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal en 7 arterias de la ciudad. El relevamiento indica que el volumen de circulación de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal va en ascenso. En diciembre del 2023 fue 46% mayor que en diciembre del 2022. El de enero del 2024 fue 96% mayor que en enero del 2023. El de febrero del 2024 fue 52% mayor que en el mismo mes del 2023. En tanto, para marzo del 2024, el aumento de movilidad fue de 68% respecto a marzo del 2023. Para los 7 puntos elegidos, los conteos fueron realizados mediante las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, seleccionando un día hábil del mes entre martes y jueves, en condiciones meteorológicas y de circulación que no resultaran atípicas, en los horarios de máxima intensidad de flujo de circulación, tanto en la mañana como en la tarde. Las arterias seleccionadas fueron Boulevard General Artigas y José Enrique Rodó, Avenida Italia y Francisco Simón, Avenida 18 de Julio y Javier Barrios Amorín, Avenida Fernández Crespo y Miguelete, Carlos María Ramírez y Boulevard Manuel Herrera y Oves, Avenida Italia y Boulevard José Valle y Ordóñez, Avenida Larrañaga y Avenida José Pedro Varela. Otro dato que se desprende de los conteos es que en todos los meses analizados, el volumen de circulación de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal en 18 de Julio y Barrios Amorín es mayor en el horario de 16 a 19 que en el horario de 7 a 10 de la mañana. El cirujano y expresidente del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor Julio Trochansky, apunta contra las autoridades de ACE como responsables últimos de la muerte del joven que ingresó al Hospital del Cerro y falleció al llegar al Hospital de Clínicas tras no haber sido atendido en el Maciel. Para Trochansky, la cadena se corta por el eslabón más fino en relación a los 4 médicos actuantes que resultaron sumariados en lugar de valorar la irresponsabilidad política de inaugurar un hospital sin los protocolos adecuados, dijo. El médico agregó que lo habitual es que las autoridades en situaciones como estas den un paso al costado. En el Hospital Maciel y fundamentalmente en lo que es el personal médico de la emergencia existe una cierta desazón y además una cierta contrariedad con lo que ha sido la decisión de sumariar al eslabón más débil de toda esta situación, que son los médicos. Hubo una apertura de un hospital, como el Hospital del Cerro, sin los protocolos necesarios, sin los protocolos de traslados de pacientes previamente establecidos, sin las condiciones para el tratamiento de pacientes, de múltiples víctimas de forma simultánea.
Trochansky apunta a la responsabilidad política de las autoridades de ACE que no generaron los protocolos de actuación y traslados en casos límite, como el que determinó la muerte del joven, protocolos que aún no hay. Un paciente en el cual ya se había tomado la decisión de trasladarse demoró más de 2 horas por la imposibilidad de ACE de hacer efectivo un traslado en tiempo y forma. Pero acá la solución tiene una cara política, o sea, no hay posibilidad de seguir trabajando de manera adecuada en los hospitales de ACE si no existen este tipo de protocolos que son directa responsabilidad de las autoridades, de la gerencia, de la presidencia de ACE. En cualquier lugar y en cualquier organización, frente a un informe que señala deficiencias claras y notorias que dependen directamente de las autoridades, bueno, lo habitual en cualquier tipo de organismo es que las autoridades responsables de esas decisiones que no se tomaron den un paso al costado. Ricardo Klein, un uruguayo que es profesor de Sociología en la Universidad de Valencia, analizó para MBD Noticias lo que sucedió esta semana aquí en Montevideo, donde varios edificios del Cordón y del Centro amanecieron con grafitis o tags. Klein dijo que en este caso llama la atención la altura porque es una excepcionalidad y el otro elemento que sorprende es que se ingresó a propiedades privadas. El docente agregó que se trata de una rama del graffiti que tiene origen en Brasil y que seguramente está hecho por una sola persona. El profesor de Sociología Ricardo Klein dijo que el tag y las llamadas bombas son los puntos de partida del graffiti más tradicional. Luego, con el tiempo, se fueron incorporando otras formas. Agregó que esto que está sucediendo en edificios montevideanos se puede trasladar a las pintadas que se generan en los trenes. Cuanto más vagones se intervengan, más prestigio se genera. Yo creo que lo excepcional de estos días es en dónde se ubicaron estos, por un lado, dónde se ubicaron estas bombas que se le llaman, que son las letras infladas, y estos tags son las firmas. En cuanto a la altura, ¿no? Es una excepcionalidad que ha habido. Si bien hubo alguna experiencia previa, por ejemplo, de Calush, que fue hace unos años, en realidad esto creo que fue el primer impacto, y de ingresar a una propiedad privada, ¿no? Porque están haciendo este tipo de intervenciones en los balcones de una casa, ¿tá? De un edificio. Entonces creo que eso genera un impacto. Ahí también hay una cosa que se llama pichação, que es una especie de graffiti que se origina en Brasil, que de hecho es el mismo formato de otros edificios que aparecieron bueno, ayer y anteayer, digamos, que lo hizo una sola persona. Ese formato es pichação. Creo que en principio el graffiti hay que entenderlo como un movimiento que no es homogéneo, ¿sí? No pensemos de que todos hacen esto, digamos, o todos hacen de la misma manera, porque de hecho también hay trayectorias dentro de los grafiteros que empiezan quizás haciendo este tipo de formatos de bombas y que luego incluso desarrollan carreras profesionales como artistas. Y el docente Ricardo Klein explicó también que esta es la línea más vandálica del graffiti y que además está remitiendo al origen mismo de este arte urbano. Tiene que ver por un lado con el reconocimiento, ¿no? Y con el prestigio, entre varios otros puntos para analizar. Donde más, esta es la línea más vandálica del graffiti, ¿no? Que es la que está haciendo esto, ¿no? Porque en otras son hasta muralistas. Entonces, cuanto más tags hago en la ciudad, digamos, más presencia tengo, aunque tú no sepas quién es la persona. Digo, de hecho son anónimos, ¿tá? Pero hay una presencia que remite al origen, digamos, de lo que es el graffiti. El graffiti en los años 60, 70, en ciudades como Nueva York o Filadelfia, bueno, aparece una persona que se llama Taki 183, Taki porque le decían así Taki, y 183 porque vivía en la calle 183, en una Nueva York absolutamente terrible, en zonas muy vulneradas, invisibilizadas, con una característica específica de población, donde dijo, bueno, yo voy a empezar a mostrarme, ¿no? A lo largo de la ciudad, en los metros, en los muros, etc. Ese fue el origen, después fue evolucionando todo este proceso.
Seguimos en tema. ¿Y qué dice la Facultad de Arquitectura? ¿Cómo los que saben, los urbanistas, los que trabajan en materia de desarrollo de la ciudad, están analizando este tema? En eso está trabajando nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía. Eduardo, bienvenido. Rosina, como daban cuenta, el fenómeno del tagueo en algunos edificios ha puesto otra vez sobre el tapete, sobre la agenda pública, en general, el fenómeno del grafiti en la ciudad de Montevideo. Para profundizar sobre este tema, estamos con la arquitecta y profesora del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, Laura Alemán. Laura, comenzar primero sobre tu mirada sobre estos casos particulares que se han dado de pintadas en altura en paredes de apartamentos. Hola, buen día. Bueno, en particular creo que aquí, como claro, son edificios privados, lo primero que salta a la luz es un tema legal, ¿no? Que es quizá el tema más superficial y creo que no es el más importante. Hay una preocupación en estos días porque los grafitis en estos edificios suponen una afectación a la propiedad privada. Creo que hay que ampliar un poco el foco y mirar el tema de manera más globalmente y me pregunto en ese sentido qué pasa con los edificios públicos, por qué nadie se sacude ni se conmueve demasiado con el estado de algunos edificios que son bienes comunes, ¿no? Caso del IABA, de la Universidad, de la Facultad de Derecho, la Biblioteca Nacional, el IPA, es decir, hay una cantidad de edificios que son patrimonio, que son bienes de toda la comunidad, que están muy afectados por este fenómeno. Y eso no aparece, ¿no? No aparece como preocupación. Entonces creo que hay que ver este fenómeno en términos legales, pero también y sobre todo en términos éticos y en términos estéticos. Creo que son tres dimensiones que deben estar presentes. Y justamente, bueno, el fenómeno del grafiti es amplio, es muy vasto, es variado, ¿no? ¿Hay solución para que, digamos, se siga realizando y no choque con normas de convivencia y de respeto, por ejemplo, a espacios patrimoniales? Espero que sí. Yo soy partidaria de regular esto, ¿no? De una regulación, porque no creo que la libertad de expresión pueda ser tan avasallante al punto de afectar propiedades públicas y propiedades privadas. Creo que hay que pensar también que, bueno, en el caso de los edificios públicos son bienes comunes, como decía, pero en general cuando se está haciendo un grafiti sobre una obra de arquitectura, las obras de arquitectura son obras que tienen también su propia dimensión artística. Hay un arquitecto que las hizo, que las pensó, que las proyectó y que les dio una terminación, una materialidad, una estructura, una forma. Entonces, ¿con qué derecho vengo yo a poner mi huella, a dejar mi huella sobre la obra que hizo otra persona, ¿verdad? Y que la dejó en principio terminada. Es muy complejo, ¿verdad? El grafiti es un tema complejo porque están involucradas todas estas dimensiones, ¿no? Hay grafitis que son realmente muy ingeniosos, que son muy buenos, hay otros que no, que creo que en este caso la mayoría de los que estamos viendo no aportan en ese sentido, pero más allá de esas diferencias creo que hay que intentar regular este fenómeno y penalizar. Yo estoy de acuerdo con que creo que hay que penalizar, multar directamente, sobre todo a los casos en los que se está afectando bienes de la sociedad. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Rosina, la mirada de Laura Alemán, profesora docente del Instituto de Historia de la Arquitectura, sobre este fenómeno de los grafitis. Muy interesante, por cierto. Muchas gracias, Eduardo. Cambiamos de tema. El presidente Lacalle Pou le pidió al presidente de la FIFA, Infantino, que el sorteo del Mundial 2030 se realice en Uruguay. El Estadio Centenario va a ser sede del partido inaugural de la Copa del Mundo, motivo por el cual Lacalle Pou participó en las últimas horas en Asunción del Paraguay de una ceremonia previa al Congreso de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Yo le decía más temprano a Gianni, pensá en dentro de 100 años que cuando abran esta acta iban a decir, pero pará, el Mundial de Rusia se gastó un dineral, el posterior ni que hablar. ¿Por qué lo organizó, entre otros, Argentina, Paraguay y Uruguay? Obviamente que no es en términos económicos, obviamente. Pero como todo en la vida, en una familia, en un club de fútbol, en un país, las raíces que no se ven siempre son importantes. Si no hay raíces, no hay ramas, no hay frutos. Y yo creo que esta actitud disruptiva de la FIFA, de unión, como decía Alejandro, apela a seguir cimentando las raíces.
Según informaron diversos medios, la calle Pou también le pidió a Infantino que el Congreso de FIFA previsto para 2030 se organice en Uruguay. Además, el presidente del organismo rector del fútbol ratificó la decisión de que el partido inaugural del Mundial de ese año sea en el Estadio Centenario. También habrá un partido en Argentina y otro en Paraguay, aunque el Mundial será organizado por España, Portugal y Marruecos. Por supuesto, el primer partido de este Mundial se va a celebrar en el estadio donde se jugó y se celebró la primera final, en el Estadio Centenario en Montevideo, un lugar histórico. No sé si va... Bueno, Nacional cayó derrotado por 2-0 ante River Plate en el Monumental en su segunda presentación en el Grupo H de Copa Libertadores, donde ahora se ubica en el tercer puesto. Los goles fueron a los 14 minutos de Claudio Echeverri y de Facundo Colidio, a los 3 minutos del tiempo suplementario. River Plate llegó a 6 puntos y es el líder del Grupo H. Nacional quedó tercero por saldo de goles porque Libertad de Paraguay venció 3-0 al Deportivo Táchira. Justamente los venezolanos van a ser el próximo rival del Albo. En tanto, en San Pablo, y después de un gran primer tiempo, Liverpool cayó 3-1 ante Palmeiras. Quedó en el tercer escalón del Grupo F, detrás de Palmeiras e Independiente del Valle, que derrotó a San Lorenzo. Jean-Pierre Rosso hizo el gol uruguayo, lo empató en los descuentos Aníbal Moreno para el verde. Y en el segundo tiempo, José López y Estevao pusieron las cifras definitivas. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Presentó Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información desde Montevideo y desde el ámbito gremial. Les contamos que trabajadores de Pedido Ya denunciaron un episodio en el que un trabajador fue detenido por la policía mediante abuso. Dicen que este tipo de episodios son habituales por parte de la policía con trabajadoras y trabajadores de la empresa. Él le dijo que venía de una operación, que no lo trataran mal. Igualmente entre tres, como se ven en el video, lo agarran, uno lo agarra al cuello, él le estaba diciendo que no lo dejaban respirar, que no se estaba resistiendo. Y nada, lo que se vio en el video básicamente es algo que vemos cotidianamente, que lo de Pedido Ya, más que nada los extranjeros lo viven a diario. La policía ve un cajón de Pedido Ya y te frenan de una. Si sos uruguayo un poco pasás, pero si sos extranjero, no importa la nacionalidad, ya es un poco más pesada la cosa y yo creo que no está bien. Porque si ellos pasaron por la aduana, si ya no lo juzgaron las personas que están en la aduana para dejarlo pasar o no, los demás no somos nadie para decirle qué tienen que hacer y cómo tienen que actuar. ¿Esta persona estuvo detenida 6 horas? Estuvo 6 horas en un calabozo sin poder ir al baño, sin tomar agua. Cuando salió preguntó qué es lo que había pasado, dónde podía erradicar una denuncia contra el policía, más que nada que lo trató mal, que se ve en el video. Y le contestaron en la comisaría 3 que nada, que fue toda una confusión, que lo dejara por eso y claramente no tiene por qué ser así, ¿no? Como cada viernes y con mucho gusto vamos a recibir a nuestro periodista Alejandro Gabar con su columna internacional. Hay muchos temas. Ale, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Rosina. Efectivamente, y el gran tema de la semana, como te podrás imaginar, y como todos ustedes se imaginarán, ha sido este conflicto que ha surgido entre Ecuador y México a partir del episodio de la introducción de fuerzas policiales dentro de la embajada mexicana en Quito, en Ecuador, precisamente, que generó no solamente el rompimiento de relaciones, sino un pronunciamiento muy fuerte de la Organización de Estados Americanos. Pero vamos a hacer un poco un raconto, Rosina, de lo que ha sido todo este proceso, que no es de un día para el otro. Esto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Tiene que ver con los juicios que pesaban sobre la figura del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass,
Glass, que fue vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa. Glass tenía varias causas vinculadas al caso Odebrecht que incluso motivaron en su momento su retiro de la vicepresidencia. Todos estos hechos a nivel judicial fue pasando el tiempo y fueron yendo y viniendo en, obviamente, todas las interposiciones que se hicieron por parte de la defensa de Glass, hasta que en diciembre, bueno, se rechazaron todos los habeas corpus que se habían presentado por parte de la justicia ecuatoriana, por lo cual Glass decidió asilarse en la Embajada de México. Por tanto, Glass estaba en esa embajada desde el mes de diciembre. ¿Por qué hasta ahora no había pasado nada? Porque, bueno, se venía tramitando con México la situación de Jorge Glass hasta que otro tipo de circunstancias empezaron a generar algunos enfrentamientos. Las habituales conferencias matinales del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador siempre tienen un toque particular y fue allí donde el mandatario mexicano hizo alusión al proceso electoral ecuatoriano, a la forma en que Daniel Noboa, actual presidente, llegó al poder, a raíz justamente, según López Obrador, de la muerte del candidato Fernando Villavicencio en plena campaña electoral y la posición que tomó Noboa junto a la candidata del correísmo, Luisa González, que finalmente no ganó las elecciones. Todo esto llevó a que, bueno, el gobierno ecuatoriano decidiera primero expulsar a la embajadora de México en ese país y posteriormente, bueno, se da esta situación. ¿Por qué? Es expulsada la embajadora de México. López Obrador dijo que a pesar de esa tensión de relaciones no iba a romper relaciones con Ecuador, pero el viernes pasado a la noche, porque incluso en el informativo central nosotros estábamos diciendo esto mismo, que había tensión, que no se iban a romper las relaciones, pero allí la policía ecuatoriana decide primero rodear la embajada de México y luego ingresar a la misma en una manera violenta, no solamente llevándose a Jorge Glass, sino también agrediendo a personal diplomático, entre ellos el único encargado que quedaba dentro de esa embajada representando a México. La situación de Jorge Glass hoy es, bueno, muy particular. Está en la cárcel de alta seguridad de La Roca, en Guayaquil. Tuvo, según las autoridades, un intento de suicidio. Está haciendo una huelga de hambre. Hoy denunció que fue maltratado y torturado por las autoridades policiales y se está pidiendo que vuelva a la Embajada de México. En cuanto a la situación entre México y Ecuador, bueno, tuvo varias instancias esta semana. Primero, una condena de la Organización de Estados Americanos que fue votada por 29 países con la abstención de El Salvador y el voto en contra de Ecuador, condenando, porque acá hay dos factores que se estuvieron analizando. Uno es el derecho de asilo y el otro la Convención de Viena y la inviolabilidad de las legaciones diplomáticas en cualquier parte del mundo. Por eso fue que el apoyo que tuvo México no solamente fue a nivel continental, sino también de otros países del mundo que entendieron que fue un acto equivocado. Ecuador argumenta que el señor Jorge Glass no está asilado por razones políticas, sino por delincuencia común o por las causas que tienen que ver con hechos de corrupción. Sin embargo, allí se está rompiendo algo que realmente hasta ahora se había incluso, bueno, respetado en todo momento. Pensemos los años que estuvo, por ejemplo, Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña y nunca entró la policía británica, a pesar de tener controlada la embajada, en forma violenta. Por eso es que todo esto ha llevado a México a denunciar a la ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya al gobierno ecuatoriano por la violación de su embajada. Está pidiendo también que sea suspendido de las Naciones Unidas hasta tanto se retracte y pida perdón por este hecho. Pero mirando un poco más allá de los acontecimientos puntuales y como dice mi amigo Álvaro Padrón en clave regional, fíjate, Rosina, que estamos ante una situación que habla de enfrentamientos entre muchos gobiernos por distintas razones en la región. Ya se conoce la posición de Javier Milei con respecto al gobierno de Brasil, los incidentes que ha tenido con los gobiernos de Colombia y México. En las últimas horas el presidente chileno Gabriel Boric llamó a consultas a su embajador en Venezuela por una serie de apreciaciones que hizo el canciller de ese país a raíz de comentarios que hizo también el presidente Boric con respecto al Tren de Aragua, un grupo criminal que opera también fuera de Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos ante una instancia bastante compleja a nivel regional para lograr consensos, sobre todo pensando en las cumbres de la CELAC, en los objetivos que tienen en conjunto los países que ahora se ven atizados por todas estas situaciones
que están planteadas más que nada desde un punto de vista, si se quiere, político, porque estamos en una etapa en la que, de acuerdo a la orientación que tiene cada gobierno, podemos ver que hay alineamientos y también confrontaciones. Pero eso también es relativo. Pensemos que el gobierno de Gabriel Boric es un gobierno de izquierda, o por lo menos progresista, que se enfrenta a un gobierno que dice ser socialista como el de Venezuela. Por tanto, no solamente podemos quedarnos con esa opción, pero sí que habla de una crispación importante en el continente. ¿Qué va a pasar entre México y Ecuador? Bueno, habrá que aguardar los próximos días cómo va evolucionando esta situación a nivel internacional, qué cuestiones se asumen o no por parte de Ecuador y qué posición va a tener el gobierno mexicano. México, recordemos, más allá de este hecho, por si se le quiere dar algún sesgo político, ha sido históricamente un país de asilo. Recordemos que miles y miles de uruguayos fueron asilados en México durante la dictadura. Y en ese momento no gobernaba en México precisamente un gobierno de izquierda o progresista, sino que gobernaba el PRI. Por eso es que la larga tradición de México en materia de asilo es lo que defiende el gobierno mexicano y en particular su presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunos atribuyen también, como suele ocurrir, este hecho a un manotazo de ahogado o por lo menos a provocar un impacto a partir de esto por razones internas de Ecuador, que tiene un plebiscito en los próximos días para determinar cuestiones vinculadas a la seguridad. Recordemos que Ecuador está en un estado de guerra interno desde hace mucho tiempo por cuestiones de violencia narco, de grupos criminales. De hecho, en las últimas horas hubo otra masacre en Guayaquil matando a 6 personas. Es decir, que está viviendo un momento muy agitado a nivel político y que, como ocurre muchas veces, se busca poner el foco a nivel internacional, a veces para distraer. Esto no lo digo yo, sino que lo especulan algunos analistas con relación a por qué Ecuador tomó esta actitud que contraviene todas las situaciones que uno puede esperar en materia diplomática. Bien, Ale, antes de irnos, hablamos un minuto de lo que está pasando entre la justicia brasileña y el señor Musk. Sí, esto creo que también nos antepone a algo que se viene. ¿Se acuerdan? Había un disco muy famoso de Astor Piazzolla que decía Lo que vendrá, ¿no? Que era algo hacia adelante, naturalmente, y que proponía muchas interrogantes. Yo creo que lo que está pasando ahora entre Elon Musk, el líder, el multimillonario, millonario por decirlo de alguna manera, dueño de SpaceX, de Tesla y en los últimos tiempos también de la red social X, ex Twitter, nos antepone a un mundo relativamente distópico. Millonarios cuestionando la justicia de los países. ¿Por qué pasó todo esto? Recordemos que el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre G. Moraes, es el que lleva adelante varias causas contra el expresidente Jair Bolsonaro, por intento de golpe de Estado, por atizar a las masas a tomar el Palacio de Planalto y también por la difusión de noticias falsas, por citar algunas de las causas que tiene Bolsonaro. Este hecho hizo que la justicia, cortara o pidiera justamente que la red X suspendiera las cuentas de dirigentes políticos, de periodistas y de otras personas que están siendo investigadas por estos hechos, lo que generó la molestia de Elon Musk, que trató al juez del Supremo Tribunal Federal de, un gran dictador, de manipular al presidente Lula da Silva, de hacer lo que quiere y que debería ser destituido o debería renunciar. Un multimillonario estadounidense pidiéndole a un juez del Supremo Tribunal brasileño que renuncie porque no está conforme con la forma en que está llevando adelante las cosas. Lo que ocurre es que en todos estos procesos en los que se investiga particularmente a la ultraderecha brasileña y a Bolsonaro, el tema de las fake news y las noticias falsas ha sido justamente uno de los grandes temas, porque a partir de allí fue también que se atizaron todos los hechos que vinieron después. Esto ha generado también reacciones del presidente Lula, que ha condenado la actitud de Elon Musk de cuestionar a la justicia brasileña por estos hechos, anteponiéndonos a una situación que podría empezar a darse en otros países, en otros lugares, y que seguramente estaremos viendo en un futuro tal vez no muy lejano. Alejandro, como siempre, un gusto tenerte aquí en la columna en MB Noticias. Nos vemos el viernes que viene acá. Nos vemos el viernes que viene y más tarde en el Central. Claro que sí. Y nosotros nos vamos, ya los invitamos como siempre que nos acompañen a la edición central a las 19 horas o el lunes temprano a las 8 de la mañana o el domingo también a las 19 con el informativo a cargo de Josema Caraballo. Que pasen bien, hasta luego.
de Ganadería, Fernando Matos, pidió a los precandidatos que desarrollen propuestas de políticas de Estado de respuesta y adaptación al cambio climático y que atiendan las necesidades de infraestructura y producción. Cabildo Abierto se reunirá para tomar postura sobre el proyecto que impulsa el sector Ciudadanos de ingresar por concurso a las intendencias. Manini Ríos dijo que está a favor de la propuesta, pero el mecanismo de plebiscitarlo no es el más oportuno. El 83% de las personas privadas de libertad en Rivera son mujeres afrodescendientes, la gran mayoría con hijos menores de 18 años. Las cifras muestran una brecha étnico-racial y social muy grande. El sociólogo Ricardo Klein, profesor en la Universidad de Valencia, dijo que el fenómeno de tagueo en Montevideo llama la atención por la altura y el ingreso a propiedades privadas. El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un aviso a la población por pronóstico de precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas en el fin de semana. Nacional cayó ante River Plate 2-0 en el Monumental y quedó relegado a la tercera colocación del Grupo H de la Copa Libertadores. El próximo rival de los salvos es el Deportivo Táchira. La abogada Soledad Suárez, integrante del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, dijo que seguramente va a haber una ampliación de la formalización en el caso Penades después del resultado de las nuevas líneas de investigación vinculadas a la violación de la reserva de la identidad de las víctimas. Son casos de poder, concluye la abogada.